Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Detengámonos unos instantes en el tema de la migración y de las solicitudes de asilo. Recuerden que es uno de los temas más importantes de esta semana, que está a punto de terminar, por lo menos laboralmente hablando. Como quiera que precisamente unas solicitudes de asilo fraudulentamente argumentadas fueron las que llevaron a que Gran Bretaña volviera a solicitar el requisito de visa para los colombianos. La solicitud de asilo de colombianos en países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, ha aumentado mucho en los últimos años. Incluso cifras de la OCDE señalan que en el 2023 más de 200.000 colombianos solicitaron asilo en países que hacen parte de ese grupo. Eso significa un 131% de aumento en relación con años anteriores. Muchas razones, violencia, falta de oportunidades económicas, en fin, pero las autoridades empiezan a alertar sobre el uso de agencias de viaje, entre comillas, o firmas de abogados que ayudan a ese trámite de falsas solicitudes de asilo. Detengámonos el tema. Nos acompaña Tomás Liebig desde París, nos atiende a esta hora. Él es especialista en migración internacional, precisamente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Tomás, bienvenido, gracias por atendernos, gracias por estar aquí en Radio Red. Es un gusto, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos qué tan dramático o significativo es este fenómeno de las solicitudes de asilo fraudulentamente argumentadas en medio de una circunstancia tan entendible y tan humanamente comprensible, históricamente hablando, como es el deseo de emigrar de muchas personas por razones de economía o de violencia. Bueno, vemos que en el caso de Colombia, Colombia es el país donde fue el aumento más masivo de la solicitud de asilos de orígenes de personas con nacionalidad colombiana en los países del OCDE en el año 2023, y las primeras tendencias por 2024 indican que esta tendencia sigue o está estabilizándose a un nivel muy alto, y principalmente en destinación de los Estados Unidos, aunque también en España sigue con cifras muy altas, y otros países como Alemania y el Reino Unido también han visto un aumento bastante importante en 2023, y eso sigue manifestándose en las primeras cifras por 2024. Es decir, que no todas esas demandas de asilo son fraudulentas. Hay una parte que realmente está vinculado con verdaderas razones de solicitar refugio, la violencia en el país y otras razones, pero la mayor parte son rechazados, y ese pone un riesgo muy importante por esa población que ya es vulnerable, porque también hay muchos esfuerzos para reenviar a esa gente hacia Colombia, y además si se pueden quedar en el país, su situación va a estar muy instable por esos que no van a obtener el estatus de refugiado, que es la gran mayoría, más que 90%, que no obtienen un estatus de refugiado o algo similar en los países del OCDE. Tomás, tal vez algunas de las denuncias de personas que usan este tipo de pedido de asilos porque no tienen información es porque hay agencias y abogados que ofrecen este tipo de servicios. ¿Ustedes tienen denuncias de estas agencias que hacen que estas personas crean en ellos y crean que van a conseguir el asilo? Nosotros no tenemos esa información, pero claramente cuando vemos esas cifras tan altas de rechazo de demandas de asilo, es claro que la mayor parte no viene por razones de solicitar refugio, por la situación de la violencia en sus regiones de origen, que no están personalmente en riesgo de su vida, que vienen por otras razones, y seguramente que hay mucha falsa información que circula sobre las posibilidades pasando por el asilo. Es importante de saber que este canal no es para buscar una mejor vida económica, para encontrar un mejor trabajo y para hacer un mejor futuro. Ese canal del asilo es solamente para gente que necesitan una protección internacional, y por todos los demás que usen este canal es una situación muy desfavorable
que le pone en mucha vulnerabilidad en los países de destino, y ahora también hay muchos esfuerzos para reenviar los que están rechazados en sus países de origen, en este caso Colombia. Sí, un asilo, escúcheme, no sé, yo sé que varía según la nación, según el país. ¿A qué le da derecho a una persona que se lo otorguen? ¿Es indefinido o tiene algún límite? De pronto, no sé, la ayuda que les puedan brindar, porque es tan apetecido. Bueno, primero, lo importante es de subrayar que la mayor parte, 90%, no obtienen asilo o un estatus parecido. El estatus que exactamente obtienen y la estabilidad de ese estatus, eso depende de los países de destino, pero por los pocos que lo obtienen, es un estatus que le da una estabilidad y una perspectiva de quedarse por lo bueno en el país. Pero hay otros canales y muchos países, como Alemania, pero también Reino Unido, en los últimos años se han abierto hacia más de migración de trabajo y también hay oportunidades por los colombianos que busquen una mejor vida de venir en los países de la OCDE con un visa de trabajo y claramente eso no es siempre fácil conseguir, pero muchos colombianos tienen buena calificación y tienen capacidades, competencias que están buscados en los países de la OCDE, y para eso el camino del visa de trabajo, un permiso de trabajo, eso le da mucho más estabilidad y mucho más seguridad también en los países de destino. Tomás, ¿usted cree que otros países, al igual que lo hizo ya el Reino Unido en Europa, ante esa circunstancia de que el 90% de los ciudadanos colombianos son rechazados en sus solicitudes de asilo, pueden volver a poner la visa? ¿Eso puede ocurrir en otros países? Es difícil decir lo que va a pasar en los países en los otros países. También el Reino Unido es fuera de la cooperación europea en materias de inmigración que se pasa por la Unión Europea. Entonces no es una decisión de poner un visa que pasa por un país singular en los países de la Unión Europea. Es una decisión que está tomada en un conjunto. Y por el momento no es difícil decir lo que va a pasar, pero lo más importante es saber que hay muchos esfuerzos en esos últimos años y están reforzando el retorno de la gente que han pedido el asilo y que no han obtenido ese estatus. Y eso va a seguir en los años que van a venir. Es claramente una tendencia que vemos. Entonces, aunque la cuestión del visa tal vez no es la primera por la Unión Europea en este momento, pero claramente la cuestión del retorno va a ser un gran tema incluso para Colombia. Para las organizaciones humanitarias, ese problema de las personas que piden refugio sin necesitarlo, sin justificarlo, ¿les acarrea a ustedes muchos problemas? ¿Les complica mucho la vida? Bueno, nosotros no somos una organización humanitaria como es la ACNUR, pero claramente como el camino del asilo no está por gente que solamente buscan una mejor vida económica y no están perseguidos de una manera u otra, claramente eso hace el acceso al asilo por todo el mundo más difícil, porque prolonga los procesos y también hace que la opinión pública hacia el canal del asilo, hacia los refugiados que verdaderamente necesitan protección, más difícil también. Claro. Bueno, es Tomás Livy, que nos atiende desde París, que es especialista en migración internacional de la Organización y el Desarrollo Económico, la OCDE. Tomás, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Radio Red de Colombia. Gracias a ustedes. Bueno, y ahí queda finalmente el dato. La OCDE lo tiene registrado en 2023. 203.000 colombianos solicitaron asilo en países de la organización. Eso representa pues un aumento del 131% con respecto al año anterior. Nos contaba el embajador Roy Barreras que el año pasado hubo más o menos 6 solicitudes de asilo en el Reino Unido de colombianos y esto aumentó a casi 900 o casi 1.000. Increíble, ¿no? Sí, increíble. 7 de la mañana, 56 minutos.